En esta ocasión vamos a trabajar las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos a través de Excel. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener ya elaboradas nuestras tablas de frecuencias con algunos valores que vamos a ocupar para obtener estas medidas. Estos valores, como ustedes saben, obviamente en los datos agrupados en intervalos necesitamos el número de clases para tener el límite inferior, el límite superior de cada una de las clases, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Estos valores los necesitamos para obtener dichas medidas de tendencia central. Estas medidas son tres, es la media, la mediana y la moda. La media nos va a indicar el promedio del número total de datos que nosotros estamos utilizando como parte de una población o una muestra. En el caso de la mediana vamos a obtener el dato que se encuentra totalmente al centro y que va a dividir el número total de datos en la misma proporción hacia la izquierda y hacia la derecha. En el caso de la moda vamos a obtener el valor que más se repite en este conjunto de datos y que una vez que obtengamos estas medidas de tendencia central, vamos a poder obtener y vamos a poder sacar algunas conclusiones e interpretaciones de los datos que ya nos van a estar diciendo algo, una tendencia en el comportamiento de esa población o de esa muestra. Así que vamos a empezar para explicarles cómo se tienen que obtener estas medidas. Una vez que ya tenemos nuestra tabla de frecuencias perfectamente estructurada y organizada, vamos a revisar las fórmulas que necesitamos para obtener en un primer momento la media. La fórmula que vamos a obtener o que vamos a utilizar para obtener la media es esta que ustedes pueden ver aquí y que nos está diciendo que la media es igual a la suma de las x por las f entre el número total de datos. En este caso, yo ya tengo aquí en mi columna los valores de x y los valores de f. Lo que tengo que hacer es crear una columna nueva. En esta parte precisamente la estoy poniendo de un color verde para posteriormente poner el valor en esta parte y que corresponde con la media. Vamos a colocar aquí una casilla que nos está diciendo que tenemos que multiplicar las f por las x o las x por las f, como nos está mencionando la fórmula. Entonces voy a poner aquí x por f. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar cada una de las clases, la x por la f, para obtener los resultados en esta columna. Voy a seleccionar la celda, me voy a la barra de fórmulas, le doy el signo igual, selecciono la primera x, que es la marca de clase, por asterisco y selecciono la primera f, que es la frecuencia absoluta, y le voy a dar igual. Aquí ya me está diciendo que la multiplicación de x por f de la primera clase es 87. Los siguientes serán únicamente desplegar esta celda para obtener los siguientes valores. Y aquí ya tengo todos los valores de la multiplicación de x por f de cada una de las clases. En la fórmula me está diciendo que quieren la suma de las x por la f. Aquí yo solamente he multiplicado la x por la f. Lo que sigue es sumar todos estos valores. Y para eso me voy a colocar en la celda del resultado. Me voy a ir a esta parte de autosuma. Le voy a dar Enter. Y aquí ya tengo el resultado que es 1912. La fórmula me está indicando que la suma de las x por las f, que es 1912, lo tengo que dividir entre el número total de datos, que es 47. Entonces voy a hacer esta operación en esta celda para obtener ya el resultado que necesito. En la barra de fórmulas voy a poner signo igual,
selecciono el resultado de la suma de las x por las f, que es este, y con el signo del símbolo, perdón, de diagonal, voy a dividirlo entre el número total de datos, que es n, 47, y le doy enter y ya tengo aquí el resultado, que es 41. Lo cual quiere decir, en el caso de los datos que yo estoy manejando, que corresponden al número de contagios por COVID en Quintana Roo, y estoy manejando las edades de las personas que se han contagiado o que se contagiaron hasta el 31 de marzo de 2020, la media me está diciendo que el promedio de edad del número de contagiados es de 41 años. Entonces, este conjunto de datos que ya tengo aquí me está empezando a decir ya algo, estoy sacando una interpretación de estos datos, y que aquí ya tengo esta primera gran aportación gracias a las medidas de tendencia central, en este caso de la media. Para la mediana voy a revisar cuál es la fórmula que necesito, y la fórmula que necesito es esta. La mediana se va a especificar o se va a señalar con la M y la E. Quiere decir que la mediana es igual a la suma del límite inferior de la posición, ahorita les voy a explicar eso, más n más 1 entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Ahorita vamos a ir viendo a qué corresponde cada una de estas cosas. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar la mediana es ubicar la posición de la clase en la cual la cual contiene este dato de la mediana, este valor de la mediana. Y para obtener la posición vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es n más 1 entre 2, que está contenida precisamente en la fórmula para la mediana. Entonces voy a utilizar esta fórmula n más 1 entre 2 cuando mi número total de datos sea impar. Cuando el número total de datos es par, únicamente utilizaría n entre 2. En este caso, como el número de datos que yo tengo es impar, entonces voy a utilizar esta fórmula. Para obtener este valor, entonces me está diciendo que necesito sumar n más 1 entre 2. Voy a colocarme en la celda, me voy a la barra de fórmulas, le doy igual, voy a seleccionar el valor de n, le voy a sumar 1, aquí voy a colocar paréntesis, al inicio y al final, y esto lo voy a dividir entre 2. Se colocan los paréntesis porque lo que está contenido adentro de los paréntesis es lo que se va a dividir entre 2. Si yo no pusiera los paréntesis, entonces únicamente le estoy indicando al programa que quiero dividir el 1 entre el 2, y eso no es lo que quiero. Entonces se colocan los paréntesis para separar la parte de la operación que yo quiero realizar. Aquí le voy a dar Enter y ya me está indicando la posición. La posición es el valor 24. Este valor 24 lo tengo que ubicar en mi tabla de frecuencias, en la parte de las frecuencias acumuladas, es decir, en esta columna. Yo aquí ya la marqué con el mismo color que corresponde a la mediana para que se pueda identificar de manera más visible, más práctica. Entonces, en esta columna tengo que ubicar el valor de la posición que me arrojó, que es 24. Voy a empezar a ubicar y bueno, el valor más cercano que tengo es 21. En este caso 21 está antes de 24, entonces no me funciona. Si no encuentro el valor como tal, me tengo que ir al siguiente valor que contenga ese número 24. En este caso sería 34 porque 34 ya contiene al 24, es decir, el 24 está por debajo del 34 y por encima del 21. Entonces, esta fila, esta clase del 40 al 49, es la que contiene el valor de la mediana.
En este caso vamos a continuar con la fórmula, pero si de pronto yo encontrara aquí que en lugar de que fuera 34 fuera 24, entonces bastaría con tomar el límite superior para encontrar la mediana y ya no tendría que hacer ninguna fórmula, lo cual querría decir que mi mediana sería de 49. En este caso no es la situación, entonces vamos a seguir con la fórmula. Ya tengo aquí la posición, nada más para colocarla. Me voy aquí a la celda de posición, abro signo de igual y selecciono la posición que es 34, Enter, y aquí está. Me está pidiendo también la fórmula, el límite inferior de la posición del intervalo. Ya conozco la posición, entonces selecciono mi celda, en la barra de fórmulas le doy igual, me voy a mi posición, selecciono el límite inferior que es el que me piden, le doy Enter y ya tengo el valor. Me piden la amplitud, selecciono la celda, signo de igual y voy a seleccionar el valor de la amplitud que es este y Enter y ya lo tengo. Me están pidiendo la frecuencia acumulada anterior. Esta parte de la fórmula que es F mayúscula sub I menos 1 me está indicando que necesito la frecuencia acumulada anterior de la posición en donde se encontraría la mediana, lo cual quiere decir que me voy a ir a la tabla de frecuencias. Teniendo seleccionada mi celda, le voy a dar clic en la barra de fórmulas, le doy signo de igual, me voy a mi tabla de frecuencias, ubico mi posición y me están pidiendo la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia de la posición, la anterior es 21, la selecciono y le doy Enter. Y por último me están pidiendo la frecuencia de la clase. Selecciono mi celda, barra de fórmulas, signo de igual y selecciono la frecuencia absoluta que es 13. Enter y aquí ya tengo todos los valores de la fórmula. Lo que sigue es sacar la fórmula en dos pasos. Lo voy a hacer para que sea más claro y no haya confusiones. Me están pidiendo primero el límite inferior, la suma del límite inferior más el resultado de esta parte de la fórmula. Primero me voy a enfocar en la parte que está después del signo de más. Para eso me voy a colocar en esta celda que yo ya tengo preparada aquí. Le voy a dar en la barra de fórmulas igual. Voy a abrir paréntesis y me está diciendo que necesito el n más 1 entre 2, que ya lo tengo aquí, es 24, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 21. Cierro paréntesis y esto lo voy a dividir con la diagonal entre la frecuencia de la clase, que es 13. Selecciono el 13 y aquí esto me está pidiendo que todo esto lo multiplique por la amplitud. Entonces aquí voy a poner otros paréntesis al inicio de la fórmula y al final de lo que llevo hasta el momento. Y ahora sí, esto, el resultado que está dentro de estos paréntesis, lo quiero multiplicar con asterisco por la amplitud, que es 9. Le doy Enter y aquí ya tengo el resultado de la fórmula después del signo de más. Lo que sigue entonces es únicamente sumar el límite inferior del intervalo de la clase más el resultado de la siguiente parte de la fórmula. Selecciono mi celda, le doy signo de igual, selecciono el límite inferior que es 40 más la siguiente parte de la fórmula que es 2.08. Le doy Enter y ya me está diciendo que mi mediana es de 42 años, lo cual quiere decir que la edad que queda al centro de estas personas contagiadas por COVID en Quintana Roo es de 42 años. Y bueno, este valor, este dato únicamente lo voy a vaciar acá arriba donde tengo ya mi tablita con mis medidas de tendencia central. Ahora seguimos con la moda.
En la parte de la moda también tengo ya aquí la fórmula y lo que me piden es que la moda se especifica con la M y la O, quiere decir moda es igual al límite inferior de la posición del intervalo más la resta, lo que resulte de restarle a la frecuencia anterior, entre el resultado de la frecuencia anterior menos la frecuencia más la frecuencia menos la frecuencia posterior por la amplitud. Vamos a hacerlo paso por paso porque de esta forma suena muy complicada. Lo primero que vamos a hacer es igual conocer la posición. En el caso de la moda, la posición no la va a dar la frecuencia absoluta, es decir, F minúscula. Y la posición va a ser aquel valor más alto de la frecuencia absoluta. En este caso el valor más alto es 13. Como pueden ver aquí yo ya lo señalé también con este color para identificarlo. Me voy a mi tablita que tengo aquí abajo, abro signo de igual y voy a seleccionar el valor de la posición que es 13, Enter, ya lo tengo. Después selecciono el límite inferior de la posición del intervalo, signo de igual, me voy a mi posición, selecciono el límite inferior, Enter y ahí está. Después la amplitud, signo de igual, me voy a la amplitud, Enter y ya está. Después a la frecuencia de la clase, signo de igual. Bueno, aquí nos están diciendo si la frecuencia de la clase me salté la anterior. En este caso le voy a dar control Z. La frecuencia posterior, cuando nos aparece F más 1, nos está diciendo que es la frecuencia posterior. Entonces aquí me voy a ubicar en la frecuencia de la clase, que es 13, habíamos dicho. Pongo signo de igual en mi barra de fórmulas, ubico el valor 13 y me piden la posterior, que sería 8, le doy Enter. Me están pidiendo la frecuencia de la clase como tal, que es el valor de 13 nuevamente. Me voy a mi tabla, selecciono el 13 y ahí está. Y me están pidiendo aquí la frecuencia anterior porque dice F sub i menos 1. Entonces le doy signo de igual y selecciono la frecuencia anterior, que es 9. Ya lo tengo, ya tengo aquí todos los valores que necesito. Ahora sí voy a empezar a obtener la fórmula como tal. En este caso la voy a hacer en 4 pasos porque requiere de más operaciones. La primera operación que me piden es a la frecuencia le tengo que restar la frecuencia anterior. Me voy a colocar en esta celda, le voy a dar aquí signo de igual, selecciono la frecuencia que es la frecuencia de la clase 13 menos la frecuencia anterior que es 9 y le doy Enter, que es igual a 4. La parte de abajo, la parte de la división, entonces me está pidiendo la suma de estas dos partes. La primera parte ya la tengo, que es 4. Entonces aquí en esta siguiente celda abro signo de igual, selecciono la primera parte que es 4, más, abro paréntesis, lo que resulte de restarle a la frecuencia de la clase que es 13, la frecuencia posterior que es 8. Cierro paréntesis. Recuerden, pongo paréntesis porque el resultado de lo que está dentro del paréntesis lo voy a sumar con la otra cantidad. Y le doy ahora sí Enter y ya tengo el resultado del denominador. Entonces ahora lo que sigue es dividir esto entre esto y multiplicarlo por la frecuencia. Selecciono la siguiente celda, signo de igual, abro paréntesis, voy a dividir la primera parte, la parte de arriba de la división que es 4 entre la parte de abajo que es 9, cierro paréntesis, por la amplitud que es 9 y Enter. Aquí ya tengo el resultado que es 4. Ya tengo el resultado de todo lo que está después del signo de más. Lo que sigue ahora entonces es hacer la suma. Me voy a la siguiente celda, signo de igual,
selecciono el límite inferior del intervalo que es 40 más la parte siguiente de la fórmula que es 4, le doy enter y me da como resultado 44, lo cual quiere decir que en el número de contagiados por COVID en el estado de Quintana Roo, el número mayor de contagios se encuentra en la edad de 44 años o que las personas de 44 años son las que tienen más frecuencia en el contagio en este estado. Esta cantidad la puedo comprobar si es correcta porque tiene que entrar o tiene que estar dentro de la clase de la posición, donde encontré la posición. La clase es esta, del rango de edad entre 40 y 49. 44 evidentemente entra en esta clase, lo cual quiere decir que es correcta. Entonces la voy a poner acá. Si aquí de pronto la moda me hubiera dado, por ejemplo, 34 y no 44, quiere decir que está mal porque no se ubica dentro de la clase que yo tenía ya seleccionado, de la clase que ya tenía ubicada. O hay dos cosas, sacamos mal la fórmula para la moda o ubicamos mal la clase donde podría estar la moda. En este caso coincide y nos está diciendo que está bien. De esta forma nosotros ya podemos obtener las tres medidas de tendencia central y con ello poder sacar alguna serie de conclusiones. En el caso de la media, para recapitular, el promedio de edad del número de contagios en Quintana Roo es de 41 años. La edad que se encuentra al centro en el número de los contagiados es de 42 años, mientras que la edad de 44 años es la que más se repite en el número de contagiados en el estado de Quintana Roo. Si aquí de pronto tuviéramos una tabla de frecuencias por sexos, hombres y mujeres, podríamos comparar en el caso de los hombres cuál es el promedio de la edad del número de contagios y cuál es el promedio de edad de contagios en el caso de las mujeres para obtener, digamos, esta comparación, este contraste. Y así con cada una de las medidas de tendencia central. Como pueden ver, es algo realmente muy sencillo de obtener, pero la clave está en poder ubicar de manera correcta la posición de las clases que contienen tanto la mediana como la moda y tener también previamente elaborada nuestra tabla de frecuencias. Por el momento es todo y estén al pendiente del siguiente video donde les explicaré las medidas de dispersión. No olviden darle like a esta publicación y si consideran que le puede ser de utilidad a alguien más, no duden en compartirlo.